licenciada Digna Atencio. El Pacto de Estado por la Justicia le pone en conocimiento que contará con 5 minutos para hacer una presentación tanto de su persona, su trayectoria, lo que le motiva a aspirar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Pasados esos 5 minutos, los miembros del Pacto de Estado por la Justicia procederíamos a formularle las preguntas en base al temario que oportunamente se le hizo llegar. Así que dicho esto, tiene la palabra. Buenas tardes, señores miembros comisionados del Pacto de Estado, público presente, familiares aquí. Mi nombre es Digna Milagros Atencio Bonilla, soy hija de Anselmo Atencio Soto, Digna Bonilla de Atencio, mi madre ya fallecida, mi padre es jubilado. Tengo 5 hermanos, crecimos en un hogar en donde nos inculcaron principios, valores, ética, en que se apostó también a educación. Yo estudié Derecho porque sentía ese deseo de hacer algo por el país. En una época en que el país vivía una situación muy crítica, muy difícil, pues me decanté y decidí que esa era mi vía. Tengo una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, 2 especialidades en título de maestría en Ciencias Penales, la primera de la Universidad de Panamá y la segunda del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Soy docente del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica desde el año 2014 en la Cátedra de Recursos Extraordinarios y también presto servicios a universidades locales como la Universidad de Panamá en el Centro Regional Universitario en Penonomé, en las clases sabatinas, y en la Universidad Latina de Panamá también he colaborado, la Universidad Especializada de las Américas y recientemente también con la Universidad Interamericana de Panamá. Y los motivos que estoy acá postulándome como candidata a magistrada es en la labor que he desempeñado por 17 años como asistente de judicatura o un auxiliar de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y también en esa vía de colaborar con la Administración de Justicia también formé parte del Ministerio Público por 2 años como fiscal superior de Asuntos Internacionales. En este momento pues pongo a la disposición de los señores comisionados para las preguntas que a bien tengan formular a su servidora. Gracias, licenciada Digna Atencio. Comenzamos con el representante de la Procuraduría General. Muchas gracias, señor procurador. Buenas tardes, licenciada Atencio. Vamos a iniciar nuestro ciclo de preguntas en base al temario que se nos facilitó para tal propósito. La primera pregunta sería, licenciada Atencio, en su opinión, ¿cuáles serían las cualidades que la hacen a usted merecedora para ocupar un cargo a nivel de la Corte Suprema de Justicia? Y ¿qué elementos nos puede ofrecer para sustentar su opinión? Las cualidades que tengo para postularme a este cargo es ante todo mi integridad, honestidad. Soy una persona que cree en el derecho, soy una persona honesta. He estado colaborando con la Administración de Justicia por más de 19 años. La experiencia que he adquirido durante este tiempo me permite poder postularme y poder coadyuvar en el desenvolvimiento de lo que realiza la Sala del Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como también en las funciones del Pleno. Muchas gracias, licenciada Atencio. Háblenos un poco acerca de sus ejecutorías y experiencia profesional. En este sentido, me gustaría que aquí al pacto nos informara si usted ha hecho alguna publicación en temas relativos a la sala a la cual usted aspira. Ya usted mencionó que ejerce también la docencia. Háblenos sobre esas ejecutorías y experiencias. Sí, muchas gracias. Sí, he hecho algunos comentarios o publicaciones respecto de la materia que se ve precisamente en la Sala Segunda de lo Penal. Nuestro enfoque siempre ha sido sobre el estudio de los recursos extraordinarios y en el tema de extradición.
Tenemos publicaciones con el Instituto de Estudios de Investigación Jurídica. En la obra Luces y Sombras publicamos el artículo sobre los medios de impugnación en Panamá, que es un estudio de los 5 primeros años de la implementación del sistema penal acusatorio en Panamá. Ese fue nuestro aporte con 12 colaboradores de toda Latinoamérica. Así es que estuvimos representando a Panamá en el tema de los medios de impugnación. Tenemos una publicación en Perú también sobre el recurso de casación del modelo penal acusatorio, pues presenta muchas diferencias respecto al que teníamos en el modelo mixto. Una publicación con el Ministerio Público relacionada con casación, revisión y extradición en el nuevo modelo de justicia penal. También en la revista de Derecho Penal de la Escuela del Ministerio Público sobre el recurso de anulación del modelo acusatorio, que es una innovación en nuestra legislación que viene trasladada de la legislación chilena y bueno, ha tenido también sus matices dentro de la jurisdicción panameña. Nosotros hicimos un trabajo de campo con resoluciones judiciales proferidas por los tribunales superiores de apelaciones de los 4 distritos judiciales y también pues aportamos dentro de ese campo. La última publicación que tengo reciente de este año es con la editorial Legis en Bogotá sobre el estudio de las reformas al proceso de extradición en Panamá. Tuve la dicha de haber podido completar el ciclo completo de la extradición al haber sido la funcionaria del Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales. Estuve en la transición en el proyecto 245, que es la Ley 4 del 2017. Aportamos también en esa reforma y finalmente pues hicimos una publicación integrando toda la labor que se hace en una extradición activa y la extradición pasiva en nuestro país y fue esto avalada y sustentada por el Consejo Editorial y fue publicada para marzo de este año. Muchas gracias, licenciada Atencio. En ese mismo orden de ideas, me gustaría que nos ilustrara un poco acá a la mesa en relación con el recurso de casación en lo penal, en cuanto a su estructuración, en cuanto a las causales para recurrir en casación. Me gustaría que nos abordara sobre eso. Bueno, Panamá tiene algo muy interesante. La Sala Segunda de lo Penal está viendo liquidaciones de causas penales, es decir, el recurso de casación del modelo mixto, y también está observando las causas penales que tienen que ver con el modelo penal acusatorio. Entonces debo partir haciendo una distinción que el recurso que tenemos del modelo mixto es ampliamente formalista. Una de las quejas que siempre se ha hecho a este recurso es precisamente que no se daba en la preparación del recurso, la fase no pasaba de la admisibilidad. Entonces, en los proyectos de reforma que hubo en la transición del Código Judicial al Código Procesal Penal se tomaron en cuenta toda esta serie de defectos que anotaba la Corte en la jurisprudencia. Y también hubo un reclamo de parte de los usuarios del sistema de por qué era tan duro poder presentar un recurso de esta naturaleza cuando lo que se sabe que se está buscando es quebrantar una resolución que va en contra de la legalidad del sistema. Entonces, ocurre pues que tenemos una casación muy ritualista para el modelo mixto en el Código Judicial en el 2430 y el 2431, así como la casación en la forma, mientras que en el modelo acusatorio pues tenemos una estructura distinta. ¿Qué podemos informar? Pues en el modelo mixto, el recurso de casación hay que desarrollar una historia concisa del caso, una causal, además de esa causal explicar los motivos y las disposiciones legales que se refutan infringidas en los conceptos de infracciones anotados dentro del Código Penal. Resulta que para el modelo acusatorio pues ya se ha desprovisto de esta formalidad y solamente la estructuración del recurso debemos hacer un anuncio de la causal que estamos invocando más la cita del motivo explicando cómo se produce la legalidad del vicio de injuridicidad de la sentencia y citar las disposiciones legales infringidas. Entonces es un recurso, diría yo, un poco más amical a las partes que están recurriendo para poder conocer la Corte pues del desagravio que ellos están buscando en relación a estos recursos. Gracias por su respuesta, licenciada Atencio. Si bien es cierto, usted aspira a una sala segunda de lo penal, a nivel pues de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados que integran la Corte tienen otras funciones aparte de las que ejercen propiamente a nivel de la sala. En ese sentido, me gustaría que nos ilustrara aquí en el pacto cuáles son esas otras funciones que ejercen los magistrados a nivel del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sí, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia
tiene competencia para conocer de la tutela y custodia de la Constitución Nacional. Es decir, corresponde a este ente colegiado conformado de los 9 magistrados conocer de las acciones de habeas corpus, las acciones de habeas data, el amparo de garantías constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, consultas, advertencias de inconstitucionalidad, así como la objeción de inexequibilidad. También le corresponde conocer en pleno de procesos penales seguidos contra diputados, es una de sus competencias. Entonces, también conoce en grado de apelación de resoluciones judiciales que vienen de tribunales superiores de justicia en materia de amparo de garantías constitucionales, porque también sabemos que es una competencia pues que está dispersa, por decirlo de alguna manera, dentro del sistema, y estas vías también pueden llegar a la Corte Suprema para su conocimiento. Muchas gracias por su respuesta, licenciada Atencio. En cuanto al tema, pues, ya que usted lo menciona, de las instituciones de garantía, entiéndase habeas corpus, habeas data, acción de amparo de garantías constitucionales, ¿puede establecer usted una diferencia conceptual y procesal en temas relativos, por ejemplo, a la advertencia de inconstitucionalidad, la consulta de inconstitucionalidad y una demanda de inconstitucionalidad? Sí, es correcto. La advertencia de constitucionalidad la formula una parte dentro del proceso. Le señala a la autoridad que dentro de las disposiciones posiblemente aplicadas, ya sean disposiciones legales o reglamentarias, puede haber una norma que se aparta de lo que la Constitución regla o regula, y esta advertencia entonces se le hace al funcionario, el funcionario la hace llegar a la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la consulta, es el mismo funcionario que le advierte a la Corte que la disposición legal que le corresponde aplicar, ya sea una disposición legal o reglamentaria, la misma puede tener algún vicio de constitucionalidad. Entonces, antes de decidir la causa, y que puede llevar el proceso al Estado, antes de decidir, le remite a la Corte para que el Pleno se pronuncie si es viable o no declarar la constitucionalidad de dicha disposición. Finalmente me dice con el tema de la demanda de inconstitucionalidad, pues la formula un particular a través de su abogado para dar a conocer la infracción a quebrantamiento del orden constitucional, ya sea de una ley, un decreto ley, y son las normas que la parte puede tallar para que la Corte pueda conocer de ello, y debe hacerlo a través de un apoderado judicial. Sí, de mi parte, señor procurador, tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la representante de Alianza Ciudadana por Justicia. Muy buenas tardes, licenciada Atencio. Como representante de sociedad civil, nos interesa mucho abordar o conocer un poco de usted acerca de temas de ética y el prestigio reconocido. Directamente nos interesaría conocer de usted si su nombre ha sido mencionado en algún tipo de denuncias o investigaciones de actos de corrupción o actos violatorios de derechos humanos a nivel nacional o internacional, y si es así, aclare lo sucedido. Nunca ha sido así. No he sido objeto de alguna denuncia. Siempre he sido funcionaria de judicatura, he realizado mi labor en la estricta observancia de la Constitución y la ley, lo que me hace pues precisamente ser una preelecta para el cargo para el cual estamos aspirando. Muchas gracias. Indíquenos con respecto a su compromiso social y con las reformas a la justicia, ¿nos pudiera indicar si usted ha participado en la creación o sistematización de leyes y procesos para mejorar el sistema de justicia, así como en investigaciones para mejorar la institucionalidad democrática? Muchas gracias por su pregunta. Precisamente como dije a inicio, cuando estaba hablando de los temas de las publicaciones que hemos tenido la oportunidad de hacer, yo participé como funcionaria de la Procuraduría General de la Nación en ese momento en representación del Despacho Superior como una experta en los procesos de extradición. Era la Fiscal Superior de Asuntos Internacionales en el momento que se debatía en la Asamblea de Diputados el proyecto de ley 245, que felizmente pasó a ser la ley 4 del 2017. ¿Qué ventajas trajo esta disposición legal pues
al proceso de extradición, simplificó trámites. Nosotros consideramos, junto con la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se podía afinar el proceso de forma tal que Panamá lograra, en el tema de cooperación internacional, en ese vis a vis de colaborar con los estados, una mejor relación y efectividad de los procesos. Entonces se estudió la posibilidad, junto con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de poder variar la competencia de este medio de impugnación, por decirlo de alguna manera, en el proceso de extradición, y lo que se definió en este trabajo fue que se varió la competencia de los tribunales superiores de apelación, dejándole solamente a la Corte la competencia en el incidente de objeciones en materia de extradición. ¿Qué trae como consecuencia esto? Los procesos de extradición en nuestro país, que anteriormente podían durar hasta 2 o 3 años por la experiencia que tuve anteriormente con el Código Judicial en la Sala de lo Penal, se pueden simplificar los trámites hasta 30 días para hacer entrega del sujeto requerido a los otros estados. Panamá ha logrado una muy buena cooperación efectiva a través de esta reforma, en la que nosotros pues tuvimos la gracia de participar y ser agente de cambio en este tema de administración de justicia. Gracias. Gracias. Con respecto a sus compromisos con el tema de los derechos humanos y la democracia, ¿cómo se relaciona el derecho internacional de los derechos humanos y las decisiones de los tribunales y organismos internacionales de derechos humanos con nuestro sistema jurídico? Sí, esto tiene que ver el tema de la aplicación de tratados y convenios en nuestro país. Como funcionaria auxiliar de Administración de Justicia, siempre que se nos presenta a nosotros la posibilidad de preparar un proyecto de resolución, que es la labor que hacemos cuando coadyuvamos como auxiliar de los magistrados en la Sala de lo Penal, debemos hacer el examen no solamente del derecho interno, también resultan aplicables para nosotros los tratados y convenios internacionales. Son de suma importancia tomar en cuenta siempre el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana de Derechos Humanos, y es un mandato propio que la Constitución hace y que todo funcionario debe tomar en cuenta. Por lo menos el artículo 4 de la Constitución Política así lo informa, que Panamá acata estas normas y por tanto forman parte de las disposiciones internas de nuestro derecho, así como el artículo 2 del Código Procesal Penal. Es decir, está ponderando la aplicación de estas disposiciones del derecho interno en nuestro país. Esa misma labor también lo hacen los fiscales. En los procesos de corrupción que se están investigando, se están aplicando las disposiciones que tienen que ver con las convenciones de Naciones Unidas contra la corrupción, así como la que tiene que ver con delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Todo esto informa que Panamá y los funcionarios estamos en un compromiso para poder llevar adelante ese respeto que se está requiriendo de parte de los otros entes, los otros estados, partes de la comunidad de naciones que formamos parte. Entonces, el compromiso de cada funcionario en ese sentido es que al hacer un examen de una causa en particular en el proceso, debe informarse y tener en cuenta el derecho extranjero, las convenciones de las cuales Panamá es parte, para poder honrar ese compromiso de Estado que tenemos y poder hacer lo que, como he venido diciendo, la efectividad de Panamá en la cooperación internacional. Muchas gracias. Y como última pregunta en materia de transparencia, ¿tiene vínculos familiares, políticos o de negocios con miembros del Consejo de Gabinete o intereses económicos o políticos partidistas que pongan en tela de duda su actuación independiente? ¿Estaría dispuesto a presentar una declaración de conflicto de intereses además de la declaración patrimonial en el evento que así sea? Sí, le respondo a las primeras preguntas. En lo que me informa sobre hay algún conflicto de interés, pues en lo particular no tengo ningún conflicto, no tengo vínculos con el Ejecutivo. Mi labor es de administración de justicia, yo laboro en el órgano judicial en total independencia, en la sala donde estoy laborando con el magistrado Jerónimo Mejía. Y respecto al compromiso pues que se nos solicita a cada uno de los candidatos, en efecto yo estoy dispuesta a hacer una declaración patrimonial en el evento de que así sea requerido por parte de ustedes del pacto. ¿Y de conflicto de interés además de la declaración patrimonial? No tengo ningún conflicto de interés. No, ¿estaría dispuesta a presentar una declaración de conflicto de intereses en el evento de presentarse una situación? Si se presentara una situación en el evento de que sobreviniera un hecho, porque ahora mismo no la tengo, sí sería así. Ok, muchas gracias. A usted. Tiene la palabra el padre Eric González. Gracias. Muy buenas tardes, licenciada. En su opinión,
¿cuáles considera usted que son los principios básicos que debe tener todo juez al dictar un fallo? Los principios básicos que se deben tomar en cuenta, en primer lugar, el principio de legalidad, que es el que informa que todo funcionario público solamente puede hacer aquello que la ley señala. Es decir, antes de examinar una causa, debo conocer si soy competente para ello, si la ley me faculta en las atribuciones del cargo que ejerzo en ese momento, hacer tal o cual toma de decisión respecto de la situación jurídica que se está planteando. Para tomar una decisión en una resolución judicial, pues también tenemos que tomar en cuenta la independencia y la imparcialidad, porque son elementos fundamentales de lo que es administración de justicia. Y finalmente, la motivación de las resoluciones. Es muy importante informarle a la parte que se siente agraviada, porque es quien está recurriendo, está solicitando una tutela de sus derechos, que la decisión que se está tomando fue confrontada tanto de los hechos, el aspecto fáctico, con lo que es la legislación, para poder tomar en ese silogismo una decisión conforme a derecho. Y debemos motivar las resoluciones para poder que las partes estén informadas de que el caso que se planteó fue analizado, fue estudiado y que la decisión fue tomada acorde a derecho. Gracias, licenciada. Según su opinión, sí, a grosso modo, ¿qué debilidades y fortalezas tiene nuestra Constitución? Yo encuentro muchas fortalezas. Yo siento que nuestra Constitución ha hecho gala de tomar en cuenta todas aquellas instituciones de garantías fundamentales que los organismos internacionales han desarrollado a través de tratados y convenios. Siento pues que nuestro país tiene un diseño muy bueno en lo que cuanto a su Constitución se refiere. Estaba analizando precisamente en estos días que tuve la oportunidad de estar en Puebla en una conferencia, que se informaba que el ordenamiento jurídico tuvo una reforma para el modelo acusatorio y se reformó primero la Constitución para poder hacer en ese engranaje la constitucionalización del proceso, para que de allí devenga la Constitución, luego bajar al derecho procesal penal, que es el modelo acusatorio. Sin embargo, Panamá, sin haber hecho esa modificación, hemos tenido la satisfacción de implementar un modelo acusatorio en todo el país que ha sido altamente efectivo, ha demostrado que se puede hacer justicia en un plazo mucho más rápido, con celeridad, respetando garantías fundamentales, claro está, y trayendo ese plano constitucional a pesar de que no se hizo una reforma a la Constitución. Por lo que yo entiendo que nosotros tenemos muchas fortalezas respecto de la Constitución. Y el tema de las debilidades creo que ha sido ampliamente debatido también por una comisión a la cual no quisiera yo abrogarme una competencia que no tengo. Y creo que ellos ya han hecho un examen y han podido aportar a la sociedad lo que estiman podría ser un cambio efectivo para nuestra Carta Magna. Gracias. Gracias. Dentro de ese cambio efectivo de nuestra Carta Magna, ¿usted considera que es necesaria una constituyente nueva o una reforma a la Constitución actual? El modelo lo define quien tiene la competencia para poder establecer cómo se puede hacer este proceso, y esta servidora no está en esa competencia en este momento. Gracias. Licenciada, usted está dentro del sistema. ¿Por qué a veces, a pesar de que sabemos que todo hay un término para dictar un fallo, siempre tenemos casos en donde demoran fallos, se estancan los casos, a veces se pierden los expedientes? ¿A qué cree usted que esto se deba? Bueno, el sistema no es perfecto, pero creo que hay funcionarios que sí hacen su trabajo y con mucha honra, con mucha dedicación, apuntan a ser más efectivos cada día en la tramitación de las causas. El órgano judicial en particular tiene muchas necesidades de personal para poder atender la demanda de casos que tenemos. Como mencioné anteriormente, tenemos una transición de un modelo acusatorio a un modelo mixto, y estamos viendo que la misma sala, en el caso particular de la Sala de lo Penal, que es la experiencia que le podría yo aportar en esta tarde, está viendo ambas causas, procesos del modelo mixto, procesos del modelo
acusatorio, a la par está resolviendo causas del Pleno, porque los magistrados de la Sala de la Penal tienen la función de jueces de garantía para los grandes procesos que se están llevando por competencia de funcionarios de alto rango que competen al Pleno. Entonces, en esa saturación que vemos, porque es un embudo realmente lo que tenemos, es por lo que finalmente no se puede dar humanamente una respuesta en un tiempo razonable, aun cuando la ley lo predica, la ley lo dice, y el mismo Código Procesal Penal informa que la justicia debe ser expedita, que hay una agilización, que a Dios gracias pues los medios de impugnación del proceso acusatorio son menos, en vía de que lo que se pretende que se evite judicializar causas, que esa es también una de las razones por las cuales hemos mutado de un sistema al otro, y que efectivamente pues se logre la resolución del conflicto social a través de otros métodos alternos de solución de conflicto. Todo esto ha ayudado en gran medida a que nosotros podamos dar una respuesta a los usuarios de la Administración de Justicia. El ideal sería contar con más presupuesto, con más personal capacitado. Yo siempre apuesto a la formación del personal. Yo creo que la mejor inversión que se puede hacer en todas las instituciones es la educación y la preparación del personal. Y en eso ganamos todos. Porque finalmente, si usted tiene a un funcionario que está preparado con todas las competencias, puede resolver en menor tiempo las causas que le corresponden. Y yo apunto a eso, a educación, a formación del personal en todas las instituciones, no solamente el órgano judicial. Todos debemos tener las competencias para poder estar en el cargo que se nos está otorgando, esa deber, porque yo veo esto como el servir a la comunidad a través de la Administración de Justicia. Ese es el negocio de nosotros, servirle a la comunidad y poder darle una respuesta que sea efectiva a la causa que está planteando. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted, padre. Tiene la palabra la diputada Ana Matilde Gómez. Buenas tardes, licenciada Digna. Escuchándola responder, a mí no me queda la menor duda que usted es una académica, usted es una mujer institucional. De hecho, se le acaba de preguntar, hacer una pregunta por el padre que podría haberla contestado como ciudadana, y la constituyente versus reforma, y la contestó como una servidora pública. Entonces, usted está aspirando a encajar en una Corte Suprema en la que hay personas a las que usted ha servido dentro del sistema como subalterna. Por 19 años ha estado usted dentro del sistema. No sé si eso incluye Ministerio Público. 2 años en el Ministerio Público, 17 años para el órgano judicial. Entonces, dentro del sistema. ¿Cómo encajaría Digna? ¿Cómo se empoderaría Digna de ser designada magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que lleva una rigurosa formación que la ha supeditado a que, aun cuando tiene un criterio jurídico fuerte, sustentable, académicamente formado, tiene un chip de subalterna en este momento para efectos de que usted hace rato está administrando justicia pero sin su nombre, ¿sí? Nos queda muy claro que ese es parte del papel del auxiliar. El magistrado no lo sabe todo. El magistrado para eso tiene sus auxiliares. Así que lo más probable es que usted esté hace años en este país administrando justicia, pero no hemos visto su sello en esos fallos. Pero entonces entrar a esa corte implica confrontar el criterio de personas que han sido sus jefes. Significa en algunos casos hasta tener la valentía de denunciar públicamente situaciones que pudieran poner en riesgo la estabilidad democrática del país, dependiendo del caso que fuera. ¿Cómo se vislumbra usted? ¿Cómo usted se ve haciendo ese cambio de paradigma, encajando en un cuerpo colegiado que no solo es académico, no solo es institucional, es altamente político, precisamente porque es uno de los poderes del Estado, uno de los poderes formales del Estado? Y en este momento tan cuestionado. Sí, en efecto. Es una de las motivaciones precisamente que me tienen aquí esta tarde. ¿Cómo hacer agente de cambio a partir de una posición distinta a la que he ocupado en todo este tiempo? He conocido de propia fuente, precisamente por la formación que he tenido dentro del órgano judicial, cómo funciona esta estructura por dentro. Y ciertamente cada individuo, al momento de asumir un nuevo rol, debe permearse de esa posición que está ocupando. En ese momento se va a empoderar de esa posición. ¿Qué llevo yo? Yo llevo mi integridad, llevo mis valores bien arraigados, tengo un criterio formado, sé cómo tomar una decisión,
La independencia en qué radica, pues en su momento el juez al momento de tomar una decisión es soberano de sus actos y es en ese momento en que va a definir cómo va a ser la toma de la decisión de ese acto. No puedo dejar de lado, y ciertamente que es un tribunal colegiado. Cuando uno trabaja en un tribunal colegiado, y hay que explicarlo de esta manera, uno no toma la decisión solo, se trabaja en equipo. Las decisiones se toman en función de lo que el país requiere, ciertamente con los parámetros que sabemos, Constitución y la ley. Y obviamente que la riqueza de un tribunal colegiado está precisamente en las distintas formaciones que tienen quienes lo integran, ¿sí? Su plano académico es importante, pero también qué otros manejos puede tener esa persona, qué otros conocimientos puede aportar a la discusión y al debate. Porque ciertamente, como usted lo ha dicho, la Corte Suprema es en el Pleno un plano político y un plano administrativo, porque recordemos que este es un órgano del Estado, ¿sí? Y es altamente político, ¿se puede decir? Sí, también lo es. Porque no es solamente ese plano de la Administración de Justicia. Las decisiones que se toman son de impacto para todo el país. Y siempre hay que tener la visión a largo plazo de qué y cómo esa incidencia de la decisión que se toma. Yo he tenido la oportunidad de participar en tribunales colegiados, como suplente en los tribunales superiores de Coclé y Veraguas, que es el segundo distrito judicial, y Herrera y Los Santos. Y si bien es un tribunal integrado por 3 magistrados, pues a veces las decisiones pueden tomar 1 hora para definirlas. Esto en el modelo acusatorio, vamos, que se tienen que tomar las decisiones en oralidad y plantear la resolución en este caso. Pero en el evento de un pleno de la Corte Suprema de Justicia son temas que impactan en la sociedad panameña, y es obvio que también la riqueza de ese tribunal, de su composición, es la que va a definir finalmente cómo se va a resolver las situaciones que se están planteando. Entonces, finalmente, pues yo podría aportar lo que llevo, mi integridad, mi honestidad, la formación académica, y también, obviamente, escuchar, porque creo que es muy importante las posiciones de los demás antes de tomar una decisión. Obviamente nadie tiene la verdad absoluta, y para eso es el consenso, y las decisiones que se toman en consenso precisamente deben ser las mejores para la sociedad y para la República de Panamá. En el evento, usted, por supuesto, debe tener la capacidad, y la tiene, no tengo la menor duda de eso, de hacer una proyección de su propia persona, visualizarse ahí en esos debates de pleno, que usted sabe mejor que nosotros, que a veces se ponen incómodos, porque no dejan de ser solo el conflicto de la intelectualidad. No es solo la intelectualidad lo que entra en conflicto, son grandes intereses que lamentablemente a veces desvirtúan el carácter de un magistrado, en el sentido que no está defendiendo la postura de la ley, ni el fortalecimiento de la democracia, sino que está defendiendo posturas de intereses. ¿Cómo usted se ve en ese momento en el que, llegando usted fresca me refiero no novel de conocimiento, sino recién estrenada en un foro de ese impacto político que todavía no ha estado nunca al alcance de su mano, y logra ese poder y llega digna y llena de sueños y llena de interés de cambiar el mundo y de hacer una diferencia y de estar allí, y se encuentra con una atrocidad de aquellas en las que no solo que se está torciendo la ley es evidente, sino que se está haciendo por intereses aviesos? ¿Cómo usted se ve reaccionando? ¿Cómo usted, cómo dignamente enfrentaría una situación como esa? ¿Cómo usted, si se proyecta a ese escenario, cómo usted reaccionaría? ¿Usted renunciaría si parte de los cuestionamientos son tan fuertes a esa Corte Suprema que usted, habiendo podido hacer algo, no lo hace? ¿Cómo usted? A ver, cuénteme un poquito de esa, usted misma soñándose ahí ya metida en esa Corte. Retomo la idea que estaba planteando. Es un tribunal colegiado. No se imponen las ideas, se debaten las ideas. Cuando uno no logra ir más allá del impacto de sus posturas frente a una decisión, al magistrado siempre le queda una posibilidad, que es salvar su voto y explicar el por qué se aparta o disiente de la mayoría del Pleno. Esa es la vía que le corresponde a quien no es parte de la decisión que adopta la mayoría del Pleno, ¿sí? Entonces, ciertamente estamos hablando en un plano de la posibilidad. Pues yo creo que yo
tengo una postura, tengo una posición, y frente a cada caso concreto, porque recordemos que esto es un análisis de caso por caso, y como bien usted ha apuntado, no es solamente el plano académico, sino intereses, porque así es. Estamos ante las decisiones más importantes del país, que inciden en toda la sociedad. Obviamente, si uno no se siente parte de esa decisión, uno puede tomar la opción de salvar el voto o razonar su voto también. Entonces sería en cada caso concreto analizar la situación y poder definir qué postura se va a asumir. Con su experiencia en el sistema penal acusatorio a 10 años de la reforma, si brevemente usted pudiera decir que hay cosas que cambiar, ¿qué cambiaría y qué opinión le merecen los acuerdos de pena? ¿Qué cambiar del modelo acusatorio? Yo creo que debe haber más personal para atender el sistema, ¿sí? Es importante la capacitación del personal, debemos seguir reforzando. Panamá ha tenido un alto estándar y ha sido comentario en Latinoamérica de que nosotros, haber sido el último país de haber implementado el sistema, recibimos todas aquellas observaciones que hicieron los otros países, y eso ha logrado que nuestro sistema, a escasos meses de años, de haber podido hacer la implementación total en el país, haya funcionado. Pero pienso que también se debe reforzar y hacer más nombramiento de personal dentro de el modelo acusatorio. Su segunda sería un tema entonces de recursos humanos, normativo. Sí, no. Normativo no, realmente yo no le veo complicación. El código está muy bien diseñado, es el tema de cómo se aplica el código, ¿sí? A mí me parece que la estructuración de haber pasado de un modelo que tenía una doble instancia a un modelo con resoluciones simplificadas en menor término, hemos podido resolver muchas situaciones jurídicas en menos plazo, ¿sí? Y respecto a lo de los acuerdos de pena, los acuerdos de pena es una justicia, como sabemos, para resolución de conflictos entre dos personas que se ponen de acuerdo. Es la autonomía y la voluntad de las partes trasladada al derecho procesal penal. Entonces, son las partes las que definen qué es lo que quieren hacer respecto de ello. Y finalmente el juez, a quien en cada caso concreto le corresponda, será el tutor o el garante de verificar que la misma se haga conforme a los parámetros de la ley y los derechos humanos, que es lo único que se le exige para ello. Así que los acuerdos de pena vienen traídos también del derecho anglosajón y ha funcionado perfectamente. Entonces, hay que ver en cada caso concreto qué es lo que ocurre, y le corresponderá al juez de garantía poder verificar la situación en particular. ¿Usted no cree que, dado el tiempo que ha transcurrido y las experiencias que hemos vivido en el país, es atribuible al propio sistema más que a los operadores? ¿O qué opina usted, si es a los operadores y no al sistema? La alta percepción de impunidad y de ineficacia del proceso penal, al extremo que la ciudadanía esté sintiendo que es el sistema la falla, que el sistema es el problema, y que a los 10 años que llevamos de aplicación tengamos que reconocer que nosotros partimos de la buena fe, y que al transitar a la reforma pensamos que todo el mundo iba a querer dar la cara ante la justicia, pero tenemos casos evidentes de personas que quieren evadir la justicia y el sistema se ha quedado corto para hacerlas enfrentar su responsabilidad penal. Le repito, en mi opinión, la estructura del Código Procesal Penal está muy bien diseñada. Nosotros tenemos uno de los mejores códigos que hay en Latinoamérica. El tema de la percepción es cómo yo le explico a la sociedad cómo funciona este sistema. A mí me llama la atención que en otros países las salas de audiencia se llenan. El pueblo no tiene nada que hacer y va a ver qué es lo que está pasando y está viendo si el sistema está funcionando o no, lo que no ocurre en nuestro país. Yo he estado recorriendo por más de 8 provincias viendo las salas de audiencia y yo difícilmente veo a la comunidad involucrada en el sistema para conocer en qué consiste el sistema. Entonces no podemos decir que el sistema es perverso. No lo veo así. El tema de la percepción es obviamente que habría que educar mejor a nuestra población y explicarle las bondades que tiene el sistema frente a lo que tenemos en el modelo mixto, que usted puede ver una población penitenciaria sin condena por muchos años, personas que están sujetas a una medida cautelar sin una solución, precisamente porque las formas del modelo mixto se prestan para esto. Hay válvulas de escape y las partes, pues, el que mejor sabe manejarlas puede definir cómo llevar el proceso. Entonces, finalmente yo apunto a un tema de educación allí. Nosotros debemos reforzar a la sociedad y poder decirles, miren, este sistema vale la pena por esto, y apuntemos a eso. Queremos que el sistema mejore. Bueno, entonces también hay que ilustrar a la sociedad para que sepa. No nos podemos ir a lo que llamamos el populismo, realmente.
Y eso es una observación que estamos viendo respecto del Código Penal, que ha sufrido 31 reformas a 10 años de su implementación. Y realmente hay reformas que, si usted ve, se toman de momento por un tema que está ocurriendo, pero realmente hay un tema también huérfano en nuestra legislación, y es el tema de la política criminal. Creo que hay que reforzar en esos ámbitos para poder nosotros decir finalmente que la sociedad panameña vaya encaminada a tener una administración de justicia que sea efectiva en los tiempos que la ley señala y no se quede en la letra muerta o en la tinta del papel, sino que sea realmente una justicia que llegue a las partes y logre lo que se quiere, la solución del conflicto final entre las partes. Finalmente, licenciada, dentro del acceso a la publicidad que tiene este ciclo de entrevistas, hay una pregunta que viene de una abogada identificada como Rubiela Macías a través de correo electrónico y señala que sobre la prueba sumaria le gustaría escuchar que usted desarrolle las apreciaciones para la correcta administración de justicia a partir de la prueba sumaria y si usted ha hecho algo para eliminarla. Y yo le agregaría en esta línea de la prueba sumaria, ¿qué opinión le merece a usted cómo ha quedado el tema en cuanto a la investigación de magistrados y diputados de la Asamblea Nacional? El tema de la prueba sumaria la encontramos para el modelo mixto. La parte tiene que aportar aquellos elementos de convicción que informen de la tipicidad de la conducta y la vinculación de la persona a quien está denunciando. En igual medida, como usted lo apunta, en el proceso seguido en los diputados, que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, también hay un matiz de esta prueba sumaria que se exige para poder presentar la querella y finalmente decir, bueno, sí, yo estoy diciendo que este funcionario ha cometido este delito y aquí están los documentos que lo sustentan, ¿sí? Es una creación del legislador. El juez se debe a lo que la ley señala y si las reglas están pactadas de esta manera, pues es la manera como van a llegar las denuncias, va a llegar a conocimiento de los jueces o magistrados, dependiendo de qué modelo nos encontremos, si esta prueba tiene o no la idoneidad y la pertinencia para poder ser tomada como válida y darle curso a las demandas. Entonces es una creación del legislador. El juez se debe a lo que la ley señala y lleva los procesos de acuerdo a lo que la ley establece. Gracias. No más preguntas, procurador. Gracias. Tiene la palabra el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Gracias, señor procurador. Doctora Atencio, un placer tener la oportunidad de conocerla. He prestado mucha atención a su intervención y a las interrogantes que le han dado los representantes de la mesa del Pacto de Estado por la Justicia. Y una de las interrogantes que quiero hacerle, evidentemente, tiene 19 años de ejercicio dentro del órgano judicial y el Ministerio Público, es lo que entiendo. Le quiero hacer una pregunta. ¿En algún periodo desde que usted es idónea como abogado, ejerció el derecho de una manera privada? No he ejercido el derecho en el ejercicio privado de la profesión. Siempre he sido funcionaria de judicatura y colaboradora también en la vía del Ministerio Público. Si bien es cierto, aunque no lo haya ejercido, infiero yo que debe tener o habrá detectado algún tipo de fallas dentro de lo que es, vamos a decir, la relación abogado-privado, órgano judicial, Ministerio Público. ¿Usted podría mencionarnos algunas? ¿Cuáles han sido las críticas que ha recibido por parte del gremio de abogados, de los abogados litigantes? No me gusta decir abogados litigantes, de los abogados. Los abogados en general, ¿cierto? Porque abogado es el que ejerce. Entonces, realmente. Todos eso tenemos la idoneidad para el ejercicio, pero es una acepción común, pero prefiero mejor denominarlo como abogado. ¿Cuál es? ¿Podría mencionarnos alguna de las fallas, críticas que le han dicho? Oye, siento que debemos mejorar de esto, de esta manera. Quisiera saber cuál podría usted mencionar, detectar algunos aspectos de críticas que se hayan dado. Bueno, en nuestra labor como asistentes, nosotros no tenemos contacto con el público, ¿sí? Eso lo hace la labor de la Secretaría. Nosotros servimos al magistrado, precisamente en su despacho. Sin embargo, en mi experiencia como funcionaria del Ministerio Público, ciertamente sí tuve la percepción directa de los abogados que tramitaban. En este caso, pues, quiero recordar que eran las audiencias de los procesos de extradición. Ellos representaban a personas del extranjero que estaban siendo requeridos por otro estado. Y entre las quejas del sistema, pues realmente ellos lo que apuntaban era el tema de cómo está el sistema penitenciario,
cómo se hace el tema de las audiencias, cómo se coordinaban, y precisamente esas líneas que nos daban en su momento fueron tomadas en cuenta en estos anteproyectos en los que participamos, finalmente para hacer que el proceso fuera un poco más acelerado, porque ocurre pues que someter a los magistrados de la Corte prácticamente a 3 audiencias por semana de sujetos que vienen del extranjero, una audiencia que nos podía tomar de 2 a 3 horas deliberando sobre estos temas, le quita espacio también para poder atender otros temas. Entonces, ¿cómo coordinar una audiencia para que estén 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Entonces ahora tenemos pues en buena hora que se está desarrollando a través de los tribunales superiores de apelaciones, que en Panamá tienen 15 magistrados, lo que ha agilizado el proceso. Entonces mi percepción, le podría informar que es a partir de esa experiencia de vivencia que tuve directamente con los abogados que en su momento pues representaban a estas personas en nuestro país. Y siento pues que ellos, en la labor que le pudimos coadyuvar en su momento, tanto así como la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados y la Dirección de Investigación Judicial, quienes eran nuestros copartes para estos procesos, tratamos siempre de hacer que el proceso fuera un poco más acelerado, que hubiera una agilización de trámites y poder darle respuesta al Estado requirente, porque finalmente no era el Ministerio Público o la Dirección de Asuntos Jurídicos, sino es el Estado panameño el que está dando respuesta a otros poderes judiciales. Entonces yo creo que en esa vía pues logramos por lo menos coadyuvar en ese proceso de modificación, ¿sí? Doctora, usted hizo referencia a una de las propuestas, es precisamente la capacitación, la mejora continua, reingeniería. ¿Qué haría usted formando parte de el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, si llega a ser magistrada, para mejorar en el sentido de depurar los malos funcionarios que hay dentro de la institución, que obviamente no puedan responder pese a este tipo de capacitación que usted le esté dando y que sigan dando malos tratos al personal? Porque es una realidad, lo que vemos día a día en los tribunales, vemos por lo menos malos tratos hacia los profesionales del derecho, personas que trasladan sus problemas y sus frustraciones personales a un tribunal, lo cual obviamente no es competencia ni problema de ninguno de los que a diario recurrimos a ellos. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, ante todo, nosotros trabajamos con seres humanos. Seres humanos somos imperfectos, ¿sí? Pero existen normas, existen criterios evaluadores para poder entender quién tiene un mejor desempeño y un rol, y eso es la carrera judicial. Definitivamente Panamá requiere de la implementación de la carrera judicial, ¿sí? Solo así podemos hacer ese filtro que usted está mencionando. Yo soy de las personas que piensa que el hecho de haberme sentado en una silla por más de 10, 12 o 15 años no es lo que informa que estoy haciendo el trabajo como corresponde. Y de que hay que ser sujeto de evaluación, todos debemos someternos a un proceso de evaluación. Y creo en eso, en la transparencia, en la rendición de cuentas. Es sumamente importante. Entonces, yo creo que habría que apoyar en esa vía, tanto a lo que es el Instituto Superior de la Judicatura, también dotarla de más recursos para que se puedan implementar mejores programas de capacitación, porque estamos haciendo los mejores esfuerzos para poder capacitar al personal dentro de la institución y no quedarnos solo en eso, porque también sabemos que la comunidad de abogados requiere de la formación y actualización de qué está ocurriendo en la administración de justicia. Entonces pienso que esas son vías por las cuales, de ser parte de ese pleno de la Corte Suprema de Justicia, aspiraría a formar parte de ese bloque o grupo de magistrados que tengan que ver con estos temas para involucrarme y poder ser parte o agente de cambio en ese sentido. Doctora Atencio, tuve la oportunidad de leer su hoja de vida. Usted es una dama bastante joven. Obviamente, si es electa, cuando termine su periodo, estará en pleno ejercicio de sus facultades laborales, seguirá trabajando. ¿Qué haría Digna Atencio, culminado su periodo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Mi visión a 10 años. Sí, después de los 10 años. Mi visión a 10 años, después de los 10 años. Yo creo que es importante seguir aportando al país. Mientras tengamos la capacidad intelectiva de hacerlo, seguiría trabajando en el tema de educación. Me parece que es importante que el país tenga gente preparada, capacitada. Y uno no se puede quedar con el conocimiento. ¿Sí? ¿Qué hago yo con saber más o conocer un poquito más, por decirlo de alguna manera? En el caso de ser así, si yo no aporto, si no enseño, si no lo divulgo, si no soy agente multiplicador del conocimiento, yo creo que a esa vía aspiraría Digna Atencio.
Muchas gracias, doctora. El Colegio Nacional de Abogados, su procurador, no tiene más preguntas. Gracias. Tiene la palabra la representante de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes a todos y a todas. Sandra Álvarez, en representación del Defensor del Pueblo. Licenciada Digna, ¿usted nos podría aclarar cómo construir jurisprudencia plural e incluyente en materia de derechos humanos? Gracias. Jurisprudencia plural, incluyente. Nosotros sabemos que tenemos comunidades que tienen necesidades especiales, sabemos que tenemos grupos originarios de nuestro país, el pluralismo de nuestras 7 comarcas que tenemos en Panamá. ¿En qué momento el juez puede abordar estos temas? Es el momento que se le presenta un caso concreto. Por ejemplo, derechos de la mujer, también tendríamos que verlo en el evento de que estamos frente a frente, ya en una situación jurídica concreta, cómo podemos trasladar esos tratados y convenios para la aplicación de los mismos y tutelar y garantizarle a las partes, pues, el derecho que le está reconociendo. Porque recordamos también que la Constitución Política en su reforma en el año 2004, en la reforma del artículo 17, nos informa pues que tratados y convenios internacionales de derechos humanos forman parte también de nuestra legislación y es el deber de todo funcionario, repito, de todo funcionario tomarlo en cuenta al momento de definir una causa. Entonces tendría que ver yo en el caso concreto cómo podríamos ponderar estas disposiciones de derecho internacional para que tutelen las garantías de estos grupos plurales o personas con necesidades especiales o los derechos de la mujer que están siendo tutelados en otras disposiciones de un ordenamiento supranacional. Muchas gracias. Siguiendo en esta línea de los, puede ser de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, en el supuesto que dependiese de una decisión de la Corte Suprema, la destrucción o no de un ecosistema o el desplazamiento o no de un pueblo originario o poblaciones indígenas o campesinas, ¿cuál sería su propuesta de ponderación para buscar el balance entre los distintos intereses privados y colectivos? De responderle en este momento, yo creo que ya me estaría suprimiendo de poder aportar en un caso concreto. Y siempre pienso que debe ser la visión del caso concreto, ver cómo se aplican esas disposiciones del derecho extranjero en el caso que se está ventilando para poder hacer la mejor tutela de los derechos de las partes. Siempre hay que reconocer que las personas necesitan mantenerse en su ambiente y tener la disponibilidad de tener acceso a todas aquellas cosas. Entonces, si vamos a irrumpir en ese derecho, pues tendría que verse el caso concreto para saber hasta dónde estamos incidiendo en cambiar cómo se maneja ese colectivo social en particular. Entonces, creo que no es el momento para emitir un concepto sobre ello. Pero nos gustaría saber en la situación, si imagínese, le llega este caso, usted, no sé, en esa parte de ponderar la afectación a esos derechos, ¿cuál sería pues el análisis o el planteamiento que usted haría para verificar o ver cuál se limita y la medir o compensar la afectación del otro derecho? Porque recordemos que los derechos que está planteando aquí son derechos humanos, ¿verdad? Y son situaciones que hay que tener mucho cuidado de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene el Estado, pero sobre todo las garantías que están establecidas también en nuestra Constitución. ¿Cómo se haría ese análisis usted como magistrada que tienen esa decisión en base a esos juicios de ponderación? O sea, es algo, ¿qué examinaría usted al momento de tomar una decisión? ¿Qué examinaría para hacer ese juicio de ponderación? Le repito nuevamente, tendría que ser un caso concreto. La afectación de derechos humanos, sabemos que hay derechos absolutos y hay derechos relativos. Entonces, habría que ver en su momento qué tanta afectación podría haber. Y en esa ponderación que usted señala, pues lo que resulte menos gravoso, obviamente, a las comunidades. Usted está mencionando grupos aborígenes. Recordemos que ellos tienen una cosmovisión
cada entorno cultural de un grupo indígena es totalmente distinto. Tiene un sello, una huella digital única, su cosmovisión. Entonces, son temas que hay que tomar en cuenta en el caso en particular. Y obviamente, como les repito, es un tribunal colegiado y entre las multitudes de ideas pues se toma la mejor decisión, porque recuerden que es el impacto de una decisión del Pleno de la Corte Suprema respecto de una comunidad del país. Muy importante para nosotros los aborígenes. Entonces, habría que ver en ese caso concreto qué ocurre. Ok, en esa misma línea, ¿usted considera que los recursos que ofrece la Administración de Justicia están cónsonos o han contemplado el tema de las leyes tradicionales, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios? Cuando usted se refiere a los recursos, me dice los medios de impugnación en general. Ajá. O sea, son cónsonos con las leyes tradicionales que tienen los pueblos originarios. Bueno, recordemos que los pueblos originarios tienen sus leyes orgánicas, ¿sí? Y también tienen sus derechos tradicionales, sus costumbres. Entonces, en este tema, cuando nosotros hablamos de recursos, estamos viendo que es la aplicación de una disposición general de un país dentro de un territorio del país. En las comarcas se aplican los códigos procesales, se aplica la Constitución. Entonces, los recursos serán en la vía de, si ocurrió un hecho, por ejemplo, un homicidio dentro de la comarca, los recursos serán aquellos que corresponden al Código Procesal Penal. ¿Pero qué informan los primeros 26 artículos del Código? Pues que debemos tomar en cuenta también a las personas que son miembros de estos colectivos sociales y su forma de desarrollar su vida. Eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de tomar una decisión. Así lo informa el Código Procesal Penal. Y obviamente y globalmente, todo administrador de justicia en su momento, si encuentra este conflicto de intereses, tiene que suplir lo que su ley le informa en el momento. No vamos a traer temas, obviamente, del derecho de la ley orgánica a lo que es un proceso en general. Los procesos tienen sus regulaciones en los códigos judicial, en el Código Procesal Penal, dependiendo de la categoría que estamos viendo, esas instituciones de garantía en el libro cuarto, el extinto, por decirlo de alguna manera, libro tercero, que sigue funcionando para las causas pues penales que están en liquidación de causas, el Código Procesal Penal, y así en cada materia que hay dentro de nuestra legislación. Ok, sobre el derecho a la propiedad, ¿cómo usted considera que se da la violación continuada del derecho a la propiedad? Por ejemplo, en la propiedad colectiva. ¿La propiedad colectiva? La violación continuada. ¿Qué produce desde el ámbito de la responsabilidad como Estado frente al derecho a la propiedad? ¿Qué hace que se dé esa vulneración continuada? Pues cada vez que las personas señalan que hay afectación al derecho a la propiedad, y por ejemplo, en el caso de la propiedad colectiva. Se refiere a los pueblos originarios. Sí, nuevamente. Estamos en el de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Sí, estos temas pues vienen reglados por ambas disposiciones, como le indico, lo que es la ley orgánica de cada comarca, lo que es el derecho, y tendrá que hacerse la ponderación en cada caso para poder dictaminar cómo se da la afectación de esa propiedad colectiva. ¿Y en el caso de una afectación hay algún tipo de compensación? Sí, sí puede haber compensación. ¿Cuál entiende serían sus responsabilidades y obligaciones en materia de derechos humanos de ser electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Creo que son las mismas que observa todo funcionario público al momento de tomar una decisión. Nosotros en el evento de las labores que realizamos de cotidiano debemos tomar en cuenta cómo aplicar las disposiciones de los derechos humanos dentro de la decisión que se está tomando en concreto. Si fuese parte del Pleno, pues yo también quisiera integrar esas comisiones que tienen que ver con la ponderación, la potenciación de la aplicación de estos derechos humanos. Creo que podría ser mi aporte dentro de ese colectivo. Okay. ¿Ha sido usted sancionada por actos contrarios a los derechos humanos? Nunca. No tengo más preguntas. Digna atención. Señor Procurador.
Digna Milagros Atencio Bonilla, creo que está tu familia aquí. Sí, aquí está mi familia. Completo, así. Sí, la verdad es que cuando uno lee tu hoja de vida, nos encontramos con lo que es un jurista completo, ¿no? Y cuando decimos jurista completo en el sentido de toda la experiencia que ya tienes en los distintos cargos que has ocupado, y lo otro, la dedicación al estudio, a la docencia, y eso a uno le da una visión más integral del problema de la administración de justicia. No estoy demeritando a nadie en particular, sino lo digo cuando uno le adiciona algo más a la profesión que uno ha desarrollado, ¿no? Y en función de eso, yo voy a tratar de formular unas preguntas en base a otros que ya han pasado por acá y nos han dejado algunas inquietudes, pero también retomando aquí de lo que he escuchado a los demás que ya han formulado algún tipo de pregunta, ya has hecho algunos planteamientos acorde con esas inquietudes, ¿no? Hecha esta introducción, voy a lo siguiente. Aquí hubo una, creo que fue la segunda, la magistrada Cosú en su momento dijo, en base a todo de su experiencia y el estudio de la jurisprudencia de la Corte, ella llegaba a una conclusión que es objeto de atención, ¿no? Ella decía que ella podía determinar, o que se podía más o menos determinar en base a la jurisprudencia y a la ponencia de cada magistrado de la Corte, como que había un grupo de magistrados conservadores en materia de enfocar quizás el tema de las garantías, de los derechos humanos, los derechos fundamentales, pero que también había un grupo progresista. No te quiero comprometer con lo que voy a decir, pero para después hacer la pregunta. Por ejemplo, el magistrado Mejía, cuando uno estudia y le da seguimiento a los criterios jurisprudenciales donde él ha sido el ponente, son posiciones de muy avanzada en materia de la concepción de los derechos humanos. No es que estoy diciendo que el resto de los magistrados no, pero yo es para llegar a la pregunta en concreto luego de este planteamiento. En base a tu experiencia, de todo el tiempo que has estado en la Corte, de conocer la jurisprudencia que lleva a cabo y que produce la Corte Suprema de Justicia, se pudiera hablar, sí, de dos grupos o de dos concepciones, para no hablar de grupos, de magistrados frente a problemas de derechos humanos, uno que es un poco más conservador y otro que es más progresista en esa materia? Bueno, yo no lo podría aseverar. Realmente son discusiones que toman los magistrados en particular, cada uno tiene su postura, su posición, y el reflejo de lo que nosotros vemos es como dice el aforismo, el juez habla a través de sus fallos y plantea su posición. No, yo cuando te hacía la pregunta, Digna, y con todo respeto, sí, porque yo estoy viendo a la académica, sí, a la que estudia, a la que analiza y a la que puede sacar algunas conclusiones, porque yo pongo por caso lo siguiente. Aquí hubo una Corte Suprema muy activista, recién entramos a la democracia, muy activista en materia de tutela de los derechos humanos, todo lo que implicaba las garantías, que hizo grandes aportes. Y después viene un ciclo como que la Corte se va acentuando, quizás porque la prolongación de algunos de esos magistrados en los cargos. Aquí hubo un magistrado que creo que en democracia es el único que ha repetido 10 años, 20 años, y quizás cuando pasa ese ciclo como que se van amoldando, y después vienen otros magistrados, ¿no?, que hacen los grandes aportes. Por eso citaba al magistrado Jerónimo Mejía, puedo citar a otro, al magistrado Adán Arnulfo Arjona, sobre todo en los salvamentos de votos. Cuando yo leo los salvamentos de votos del magistrado Adán Arnulfo Arjona, ahí hay toda una cátedra y es meritorio estudiarlo, y vuelvo y digo sin restarle la prestancia de otros magistrados. Y yo cuando te hago la pregunta, por eso hice primero la aclaración, ¿no?, de que veo a una persona estudiosa y estás en un alto tribunal de justicia
que en una forma u otra obliga a uno a conocer la jurisprudencia no solamente del despacho donde uno está, sino de todo lo que implica la Corte Suprema de Justicia. Exacto, de las decisiones del Pleno, informa sí, usted. Las decisiones del Pleno. Así que no, yo planteaba esto porque sí me quedé con esa inquietud cuando la magistrada Cosú nos dijo aquí, ¿no? Que ella podía vislumbrar, o más que vislumbrar, ver ese componente en la Corte Suprema, que habían magistrados muy apegados al formalismo, pero habían otros magistrados más activos en materia de derechos humanos, y ella los calificó así: magistrados o grupos conservadores y progresistas. Pero bueno, no ahondo más ahí para no... Pero eso me lleva también a la otra pregunta. Cuando le contestaste a Juan Lorenzo, yo entiendo sí que el recurso de casación como se concebía antes era demasiado formalista. Y ahora con el sistema penal acusatorio en procura de la tutela judicial efectiva, ha tratado de atemperar, y digo ha tratado por la pregunta que voy a formular. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Procuraduría General antes de ser secretario general, estuve en un cargo similar al tuyo, y ahí llegamos a ver distintas posiciones con el mismo código de magistrados. Había magistrados muy flexibles a la hora de admitir el recurso de casación, y el código no había sido modificado. Pongo por caso a veces ciertos fallos de las magistradas de admisibilidad, me estoy refiriendo, inclusive para entrar al fondo. Me refiero así de rápido a la magistrada Auremérita Guerra de Villalaz, y en algún momento el magistrado Fabián Echever. ¿Quién? Ah, sí, correcto. Y también recuerdo algunos fallos de Graciela Dixon, bien flexible, que nosotros nos quedábamos de caramba, pero en un caso similar la Corte no te admite el recurso, bien apegado a la formalidad, y en un otro caso ni siquiera las miren y ven el tema de debate que hay ahí y lo admiten a trámite, al debate. Y ¿qué papel juegan los magistrados en momentos o en situaciones como esa? Yo entiendo el apego a la ley, pero también viene el criterio y el aporte de un magistrado que, aun cuando la ley es la misma para el resto de los magistrados, es más flexible al momento de darle trámite y admitir algún caso, porque yo considera que es importante entrar a debatirlo. ¿Qué papel juegan los magistrados en casos así? Bueno, de ser elegida magistrada sería... Sí, porque estoy hablando de... La posición, exacto. Yo considero que en estos casos de los recursos de casación hay que ver no solamente el plano de la formalidad, como usted lo apunta. Si mutamos de un recurso a otro, ¿qué tanta tutela podemos estar dándole ahora? Tendría que verse en cada situación en particular hasta dónde la denuncia que está haciendo el agraviado tiene aquel peso de traspasar el límite, por decir justicia, de un caso concreto, porque es uno de los fines de la casación, para poderle darle curso y que pase de la sede de admisibilidad. ¿Sí? Ahora, yo he estado haciendo trabajos de investigación y advierto que tenemos un recurso, que es las causales del recurso de anulación, el cual es técnicamente, por decirlo de alguna manera, una hermana menor de la casación, y que pretende también tutelar los derechos de las partes que son agraviadas en los temas de legalidad. Apunta más bien a que el recurso de anulación va a ser el reemplazo del recurso de casación finalmente. Es un recurso que ofrece un tribunal que tiene menos carga laboral, en el cual la parte podría descansar y conseguir una resolución en un plazo mucho más ágil, mucho más rápido, ¿sí? La Corte se ve afectada precisamente por el proceso de implementación, en la medida en que no puede dar respuesta a los usuarios de ambos sistemas. Cuando inició la aplicación del sistema acusatorio, los 3 primeros recursos de casación se fallaron en 60 días, que era el plazo que la ley señala.
Los magistrados apegados a lo que el Código Procesal Penal señala, porque está siendo ley vigente en nuestro país, claro. Pues en 60 días se resolvieron los 3 primeros recursos de casación. ¿Y hoy día? Y ocurre que la comunidad de abogados dice, señores magistrados, por favor, nosotros también tenemos derecho a ser oídos en un plazo razonable. ¿Qué ocurre con las causas que están en el modelo mixto? Y fue una decisión de la sala en ese momento, en esa implementación del modelo acusatorio, de tomar la medida de hacer aleatorios ambos recursos. Entonces nos encontramos con que no podemos dar una respuesta dentro de un plazo porque son recursos de ambas codificaciones penales. Entonces apunta a que el recurso de anulación ahora mismo, que tiene mismas virtudes que el recurso de casación, es una vía que puede flexibilizar y llevar más rápido la tutela judicial efectiva que está requiriendo la parte. Sí, porque llega un momento que es un tema más de actitud que de normas. Obvio, sí, o sea, la actitud no puede reemplazar las normas, pero yo digo a veces cómo hacer más flexibles las normas en procura de lo que en última instancia significa eso de administrar justicia. En una ocasión le leía un premio Nobel de literatura, decía, ¿qué es administrar? ¿Qué espera la gente de la administración de justicia? Bueno, eso, justicia. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con un poco más de actitud, ¿no? Que es lo que veo de lo que tú nos estás diciendo acá cuando se afrontó ese problema de los dos sistemas, cómo buscar una vía que le permita a los usuarios, a los abogados, que igual que en el sistema penal acusatorio, tengan una justicia más pronta, ¿no? en la solución de los conflictos. Yo termino con esto de los pruebos. Sí, porque hay una pregunta que... ya. Sí, hay un tema, porque vi que de la Defensoría hicieron mucho énfasis en el tema de los pueblos originarios. Hay una jurisprudencia bien reiterada de la Corte Interamericana en estos temas, que es importante prestarle atención, sobre todo porque la última condena de nuestro país es sobre este tema. Grupos originarios que en varios espacios a lo interno de nuestro país plantearon sus inquietudes, y por ahí hay otro grupo que se lo está planteando y están tocando puertas, y nosotros estamos sintiendo, digo nosotros de la Procuraduría, que no están prestando atención y ya tenemos una condena. Así que cuando sea el momento hay que prestarle atención a estos temas. Tú lo has dicho muy bien, lo dijiste al principio, me gustó escucharlo, la adecuación de nuestro derecho interno, la armonía con los tratados, porque si el Estado lo ratificó es para asumir el compromiso. Y yo nada más quería hacer ese comentario, porque sí es bueno que le prestemos atención a esa jurisprudencia reiterada, muy consistente, muy ilustrativa de la Corte Interamericana con nuestros pueblos originarios, que es cierto, nosotros tenemos constitución, ellos tienen también sus leyes orgánicas, pero hay toda una doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana que hay que prestarle atención para no ahondar tanto en las desigualdades. Hoy en la mañana escuchaba a uno de los aspirantes decir un principio clásico, ¿no? Trata igual a los iguales, pero a los desiguales trátalos de manera desigual, para no profundizar en la desigualdad, en este caso de los grupos vulnerables de nuestros pueblos originarios. Yo termino aquí, pero la diputada quiere hacer una pregunta. Licenciada, escuchándola usted, doctora, escuchándola usted hablar del recurso de casación y el tiempo de respuesta, pareciera que la explicación es que el volumen de trabajo rebasó las capacidades instaladas. Eso es una percepción y una realidad a la vez, ¿no? La gente siente que algo pasa, que no salen los casos, no saben muy bien qué es. Teniendo a alguien de dentro, por favor, ¿cuántos asistentes tiene cada magistrado? ¿Cuántos casos atiende cada asistente? ¿Usted cuántos casos en promedio tiene usted que resolver? Y si usted tiene términos para resolver. Porque la gente, de lo que se queja el usuario del sistema de administración de justicia, es que nadie le pone término a los magistrados. Un magistrado se puede quedar con un expediente un año, un habeas corpus, meses. Eso pasa ahí donde usted trabaja.
Yo no estoy diciendo que es usted, pero eso pasa allí y la gente se pregunta y la gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese despacho? Sobre todo porque usted hablaba de esas capacidades que están rebasadas, de que cuando se estrenó, pues todo el mundo, 60 días una casación y todo el mundo pensó, viva el nuevo sistema y vamos a funcionar bien. Evidentemente, el volumen rebasó. ¿Cómo funciona esto? La conformación de los despachos de los magistrados tiene un personal de secretaría que atiende sala y pleno. Tiene en su minoría, los que menos asistentes tienen, pueden ser 7 asistentes. Recordemos que, por lo menos, el señor procurador no me dejará mentir, la sala de lo contencioso administrativo es la que más alta demanda de casos tiene. Entonces, la composición del pleno, 9 magistrados, que además de ver sus responsabilidades como pleno, que ven la parte administrativa, la parte judicial, la parte política, porque es un órgano del Estado, no perdamos de vista esto, el tercer órgano del Estado, el órgano judicial. Además de ello, los magistrados tienen que ver los temas de la Sala Cuarta de Negocios Generales, ¿sí?, a los que son presidentes de sala. Eso adiciona un trabajo adicional valga la redundancia, adiciona un extra de cosas que debe atender un magistrado. Entonces, la labor del auxiliar es colaborar con la asignación de trabajos de investigación en casos concretos. Un asistente puede estar recibiendo semanalmente más de 10 procesos para evacuarlos en el término más pronto posible. ¿Por qué? Porque también surgen situaciones urgentes que hay que atender dentro del mismo engranaje de lo que corresponde en el despacho. Los magistrados que han decidido, sí, los plazos y la ley señala, esto debe salir un habeas corpus en 24 horas, digámoslo de alguna manera, siendo 9 personas, 9 seres humanos con sus capacidades, con sus conocimientos que tienen que atender estos temas, pues han decidido a nivel interno establecer unos plazos de lectura para poder atender esa alta demanda, porque recordemos también están los amparos de garantías constitucionales. Tenemos una ventaja también con el habeas corpus, que ya el habeas corpus sale de la competencia del Pleno para hacer negocio de primera instancia en el modelo acusatorio. Y solamente la sala de lo penal ve el recurso de apelación en el evento de que alguien no se sienta satisfecho. Y son pocas las veces que alguien se siente inconforme con la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, lo cual está también ayudando a desahogar, por decirlo de alguna manera, al Pleno de la Corte en el tema de los habeas corpus y poder darle la respuesta en ese plazo que señala el Código Procesal Penal. Entonces, dentro de lo que tenemos que decirlo con propiedad, lo humanamente posible, los magistrados hacen el mejor esfuerzo por poder dar respuesta a la comunidad en esos tiempos, ¿sí? Y en la cantidad de negocios, pues en lo que puede coadyuvar el asistente es eso, en la investigación del caso y presentar propuestas de doctrina y jurisprudencia sobre situaciones similares que se han ventilado anteriormente, lo cual coadyuva también a agilizar la tramitación de estos casos para poder atender la demanda que nuestra sociedad está haciéndole al engranaje de la Administración de Justicia. Tiene la palabra, sí, claro que sí. Gracias. Sí, tal como ha contestado en esta última pregunta que le hizo la diputada, usted ha visto y ha mencionado específicamente que los magistrados tienen una multiplicidad de acciones o funciones que deben asumir. Esto me trae la inquietud. A su criterio, ¿cuáles son las idoneidades que debe tener un magistrado de Corte Suprema, que a mi parecer deben ser las mismas que un magistrado de Tribunal Superior e inclusive un juez, pero con mayor énfasis un magistrado de Corte Suprema? ¿Cuáles son esas idoneidades, viendo el cúmulo de cosas que no solamente tienen que ver con capacidades técnicas, ¿no? Y de todas estas que usted me enuncie, ¿cómo se ve usted reflejada en esas idoneidades? Principalmente hay un componente humano y un componente académico. Obviamente que la especialización dentro del ramo que le corresponde, es decir, si es la sala civil, la sala de lo penal, de lo contencioso administrativo, en el área técnica. La capacidad de la persona en sí,
yo estimo que debe ser una persona que tenga integridad, tenga honestidad, una visión de país y que en esa vía pueda ser un agente que coadyuve en la solución de los conflictos que se presentan a nivel de la judicatura. No existe un perfil de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que la Constitución exige unos requisitos mínimos y cómo es el proceso de la designación de quien ocupa el alto cargo. Entonces, la carrera judicial no tiene un perfil para un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y precisamente retomo las palabras de la señora diputada Ana Matilde Gómez en el tema de que también es un componente político, no solamente la vía académica. Entonces, creo que son las virtudes o defectos del ser humano en su momento la que tendrá que ponderarse al momento de ser elegido para ese cargo, a quien le compete tomar esa decisión. Bueno, cuando yo hablo de idoneidades más allá de virtudes es toda esa capacidad. Pienso que la técnica es una, pero viendo esa posibilidad de que un magistrado tiene que atender varias cosas, inclusive administrativas, me parece a mí que un magistrado debe tener una idoneidad inclusive gerencial, una idoneidad psicológica inclusive, porque a cualquiera le mueve el piso, ¿no? tantas ocupaciones. Entonces, yo valoro la gerencial, la técnica, la psicológica, cuántas otras podemos, la moral, que esa es la que recoge todo esto de la ética personal del individuo. ¿Cómo usted se ve reflejada en este tipo de idoneidades para poder sentarse en una posición de magistrado de la Corte y tener la capacidad de poder al mismo tiempo cubrir las necesidades que requieren un cargo como este? Sí, eso se llama capacidad de trabajo en equipo para distribución de funciones. Hay que saber administrar personal. El magistrado, a lo interno, tiene que conocerse el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, porque también, además de llevar la parte judicial, lleva un despacho. Tiene sus competencias limitadas conforme a lo que la Constitución le señala. Él es magistrado dentro de un despacho y allí tiene funciones tanto administrativas como judiciales, dependiendo de lo que informan las normativas internas de la Corte Suprema de Justicia. Hay que tener capacidad, sí, precisamente de trabajo en equipo y de gerenciar. Eso es sumamente vital, porque hay que hacer gestión de tiempo. ¿Qué voy a dedicarle a qué caso? ¿Sí? Porque el asistente coadyuva, prepara un informe, puede dar una opinión jurídica, porque hasta ahí llega su labor. Técnica, exacto. Pero ¿cómo se maneja un despacho al interno de la Corte? Pues es muy importante el equipo de trabajo que apoya al magistrado y el personal de secretaría que está con él también en esta labor. Entonces tiene que ser ciertamente una persona que sepa y tenga capacidad de guiar un grupo. Yo diría un líder, ¿sí? Eso es lo que debe ser, un líder. Y una última pregunta, procurador. ¿Cuáles serían sus pasos dentro? Sabemos que el tribunal es colegiado, que implica contar con la mayoría para poder obtener los resultados que uno desea, pero ¿cuáles serían sus acciones inmediatas de ser designada como magistrada de la Corte Suprema en torno a, siendo obviamente funcionaria que viene de carrera o dentro de la institución? No sé si de carrera, supongo, ¿no? El asistente... Déjeme terminar de preguntar. Sí. ¿Cuáles serían sus pasos para poder lograr la implementación de la carrera judicial dentro del órgano judicial? Me imagino que me va a contestar que los asistentes son de libre remoción del magistrado, sí. Pero ¿se merecen o no se merecen, indistintamente a ello, todos los demás funcionarios institucionales, contar con una carrera que por muchos años se trabajó en su normativa, en su reglamentación,
y que a la fecha todavía no se da esa implementación. ¿Cuáles serían sus pasos para que efectivamente se dé una implementación de la carrera judicial dentro del órgano judicial? Las limitaciones que tiene la implementación de la carrera judicial es un tema presupuestario. Esto no depende del órgano judicial. Lo que ocurre es que las disposiciones pues, que rigen el tema del presupuesto general del Estado no permite más de un 2% del presupuesto general. Entonces, no tenemos el suficiente financiamiento para llevar a cabo esa implementación. Yo creo que sería el aporte de ser parte de las comisiones que tienen que ver con este tema para poder lograr una aprobación de presupuesto que permita llevar a cabo esa implementación, con todo lo que acarrea. Porque no es solamente abrir los concursos y verificar, oiga, sí, usted trajo todos los certificados de los últimos 5 años, pasó la prueba psicológica, si usted tiene publicaciones, cuántos años ha estado en la institución. Como yo decía, hay una persona que lleva 20 años sentada en un puesto, no necesariamente está haciendo la función como corresponde. Entonces, ¿qué calidad de servicio de administración de justicia tenemos? Pues necesitamos más presupuesto. Finalmente es eso, si apostamos a más presupuesto para mejorar la calidad de administración de justicia, el país gana, y también tenemos seguridad jurídica y logramos inversiones también para el país, y eso es sumamente importante. Hay que apoyar y financiar el tema de la carrera judicial. Entonces la vía sería, una vez ingresada a este pleno, poder ser parte de las personas que están encargadas de llevar a cabo esa implementación. Esa sería la vía. Yo, motivado por lo que nos estás explicando aquí, me surge formularte una pregunta que es importante hacerla, ¿no? Porque tú tienes la experiencia suficiente como para poder plantear la realidad de la Corte Suprema. Palabras más, palabras menos, has dicho que sí, que hay un momento en como que la saturación de los casos, de lo que se conocen en la sala, el poco personal, el tener que atender casos de sala, de pleno. La pregunta en concreto sería, ¿considera digna que ha llegado el momento entonces que que nos planteemos como país un tribunal constitucional y dejar a la Corte Suprema que conozca lo que corresponde a cada sala, los negocios propios, civiles, penales, contencioso administrativo, lo que ve la sala de negocios generales, y sacar toda la materia constitucional y decir, Corte Constitucional o Tribunal, encárguense ustedes de eso? ¿Tu opinión? Eso es un sueño y que creo que sería lo mejor para nosotros. Realmente tener un tribunal especializado que pueda atender en tiempo oportuno estas decisiones que impactan, porque recordemos, las decisiones del Pleno impactan a la sociedad en particular. Entonces, desligar eso a un tribunal colegiado especializado sería lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que es importante apuntar a eso. Realmente, ya sea, como usted dice, una sala dentro de la misma Corte o un tribunal especializado, daría la oportunidad al país de darse una oportunidad de crecimiento también en el área de la constitucionalidad, porque es sumamente importante como un nervio central del Estado. Podría ser lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Sí. Yo me atreví a hacer la pregunta porque has recalcado mucho algo que te identifica, ser un agente de cambio, y por ahí va la pregunta. Bueno, salvo que hay alguna otra pregunta que formular, gracias Digna por tu participación, y de parte del Pacto Estado por la Justicia damos por terminada la jornada de hoy, solamente señalando que para mañana miércoles 16 de mayo en la mañana está citado Rubén Elías Rodríguez, aspirante para la Sala de lo Civil, y para la tarde María Luisa Vigil de Laniado. Terminamos con esto. Gracias.